Bueno, continuamos con la serie Decisiones. Estamos con la segunda parte de esta serie y abordamos esta serie Decisiones porque es lo que tenemos a diario, ¿cierto? Si vemos ahorita a nivel de Sudamérica, Argentina estuvo recién con unas elecciones, tuvieron que decidir los argentinos. Okay. Uruguay también estaba en elecciones, Bolivia también estaba en elecciones, Colombia también estuvo en elecciones municipales, okay. El Salvador recién también eligieron un nuevo presidente. Nosotros, bueno, se habla de que el próximo año habrán elecciones también, así que eso es una constante, ¿no? Constantemente estamos tomando decisiones, qué vestir, qué usar, qué responder, qué decir, sí, no, en fin. Decisiones tan simples como quizás me pondré estos zapatos o no, y otras más complejas, ¿ok? Que tienen que ver ya con nuestra vida, ¿no? Me casaré con esta persona, sí o no, me divorciaré de este, sí o no, por ejemplo, aceptaré a Cristo en mi vida, sí o no, serviré al Señor, sí o no, en fin, constantemente estamos tomando decisiones. Y si hay algo que nos angustia, nos desespera, es justamente no saber exactamente qué decisión tomar, no tener la certeza plena de si es buena o mala la decisión. Por eso hemos dicho que a la larga, a la hora de tomar decisiones, todo se reduce, ¿ok? Toda decisión se reduce a decidir entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Toda decisión quizás nos lleva a un punto de angustia para algunos, unos más, otros menos, es porque ¿será realmente buena esta decisión? ¿Será mala realmente esta decisión? ¿Ok? Y hemos dicho nosotros que determinar si es bueno o malo, nosotros, por ejemplo, por lo común, nos basamos en una verdad, pero que es una verdad muy relativa. ¿Ok? Yo les decía en una oportunidad que si viene alguien a robarte el celular, te atraca, te apunta con una pistola y dame ese celular, tú le podrás decir, epa, eso es muy malo, ¿cierto? Para ti es malo, pero para él será malo. No, es bueno, ¿ok? Porque se resolvió, te vio despistado por allí solito, hablando por teléfono. Bingo, este es lo que yo necesitaba. Para él fue muy bueno encontrarte, pero para ti, encontrarse con esa persona fue muy malo. Entonces, hay verdades que son muy relativas. Y a la hora de decidir si es bueno o malo, entramos en ese conflicto. ¿Es bueno o malo, pero para quién? ¿Cuál es el criterio? ¿Lo que dice la sociedad, lo que es bueno o malo? Y sabemos ahora que todo ha sido trastocado, porque lo que antes era bueno, sucede que ahora es malo para muchos, y lo que antes era malo, ahora sucede que es muy bueno. Entonces, ante eso nos crea pues muchas dudas. ¿Qué criterio? Bueno, los resultados, dependiendo. Si tus resultados son malos, entonces la decisión fue mala. Y si los resultados son buenos, entonces la decisión fue buena. Tampoco no necesariamente, porque aquel que se droga, ¿verdad?, tiene resultados muy buenos, porque se despega, ¿ok?, de la realidad. Eso es muy bueno. Y para él es muy bueno, entonces quiere decir que el drogarse es bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces, es complejo esto, ¿no? El poder determinar lo que es bueno o malo. La experiencia. Ok, mis errores pasados, ahora ya yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Pero no necesariamente, porque muchas de las cosas que hiciste en el pasado, que te salieron bien, decisiones buenas que tomaste, no necesariamente en el día de hoy te vayan a resultar de igual manera. No necesariamente sea bueno, porque los tiempos han cambiado, la forma de pensar de muchos ha cambiado, la tecnología ha cambiado, ¿se dan cuenta? Entonces, voy a determinar, mi experiencia no es muy fiable. Lo que dice la sociedad, tampoco es muy fiable. ¿Ok? Lo que dicta mi corazón o mis emociones. Y si yo me siento bien, y si para mí está bien, entonces la decisión es buena. Pues tampoco es algo fiable, porque entendemos nosotros que el corazón, dice la Escritura, es engañoso y perverso. Entonces tampoco es 100% confiable, es una verdad muy relativa. Entonces, a la hora de entre elegir lo bueno y lo malo,
¿Cuál es la verdad absoluta que debo considerar? Cuando ya yo entiendo que esta decisión se reduce entre buena o mala, ahora tengo que considerar, bueno, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Quién lo determina? Y hemos dicho nosotros que lo bueno está determinado sencillamente ¿por quién? Por el criterio de Dios. No por nuestro ego, no por nuestra conveniencia, no por nuestra preferencia, no por lo que dicta mi corazón. No soy yo realmente el que va a determinar como juez qué es lo bueno y lo malo, porque veamos, y usted considerará su experiencia, vea cómo está la sociedad, cómo está la humanidad, por qué están separados de Dios, por qué entró el pecado en la humanidad, porque un hombre y una mujer, Adán y Eva, decidieron lo que era bueno, no según el criterio de Dios, sino según su criterio, según lo que vieron. Ese fruto parecía agradable a la vista, le parecía bueno, y decidieron desobedecer a Dios, desobedecer el mandato expreso de Dios, el criterio de Dios, para seguir el criterio propio. Y vean en el lío en que nos metieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos dicho que lo bueno entonces está determinado por el criterio de Dios y no por nuestro ego. Por lo tanto, a la hora de tomar una decisión debemos preguntarnos, más allá de preguntarnos, ¿me convendrá? ¿Me va a salir bien o no? Debemos preguntarnos en primera instancia, ¿esto es bueno o malo según Dios? Compararlo con Dios. Tu decisión debes compararla con Dios, y muchas veces eso resulta odioso, porque uno sabe en el fondo que no está bien. Quizás la chica o el chico, hay una joven o un joven, me gusta, es atractivo, es atractiva, me parece que tiene un buen perfil, pero no tiene temor de Dios, por ejemplo. O quizás es una persona que en su casa no se lleva bien con sus padres, por ejemplo. Y algunos podrán decir, ¿por qué tienen que ver los padres? Sí, tiene mucho que ver. Usted, joven soltero, soltera, tienes que evaluar a ese chico o a esa chica cómo se relaciona con su familia, porque esa es la fuente del desarrollo del carácter de ese hombre, de esa mujer. Es la primera escuela. Y así como se relaciona con su familia, más adelante también se va a relacionar contigo. Sino que lo digan los que ya están en años casados, ¿no? Y algunos dirán, caramba, ¿por qué yo no supe esto antes? Lo hubiese pensado ya 2 veces, ¿no? Por eso el que está soltero, soltera, les digo, aprovechen esa soltería, aprovechen esa bendición, pero evalúen. Pero como a mí me gusta y me cae bien, entonces yo no lo comparo con Dios y no le preguntará, Señor, ¿realmente esa es la persona que tú quieres para mí? Señor, ¿crees tú que esa persona realmente me va a ayudar? Y no solamente estoy hablando desde el punto de vista sentimental, podemos también hablar desde el punto de vista de amistad. Este amigo, esta amiga íntima realmente me está acercando más a Dios. Pastor, ¿por qué se va a poner con eso? Eso no es ser radical. Uno también puede tener amistades. Claro que sí, puedes tener amistades no creyentes y buenas amistades, ¿ok? Pero quien debe estar cerca de tu círculo de intimidad, de influencia, debe ser gente que también ame a Dios para que te ayude a crecer también. Sí, el otro es muy buena gente, no dice malas palabras, se porta bien, no bebe, no baila, no fuma, no hace nada, pero no busca de Dios. Qué bueno es esa gente, pero no te va a ayudar a crecer, porque a la hora de tomar alguna decisión no va a incluir a Dios, no te va a motivar a que busques de Dios. ¿Se da cuenta? Igual a nivel de socios en los negocios. Entonces esto choca. Cuando decimos compara tu decisión o lo que tú consideras tomar, la decisión que decidas tomar, elegir, la opción que has elegido, compara eso con lo que Dios dice, empieza ya la cosa a ponerse bastante incómoda. Por eso es importante que entiendas, todo empieza y todo termina con nuestro Señor. Tú
como hijo de Dios, como hija de Dios. Tú como una persona que dice, epa, yo me gusta escuchar de las cosas de Dios y tengo respeto por las cosas de Dios, entonces esto debe ser prioritario. A la hora de cualquier decisión debes compararla con Dios, con lo que Él dice. Veamos, el mismo salmista David lo reconocía. Y en sus salmos, por ejemplo, en el Salmo 34:8, él decía, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. De modo que si el Señor es bueno, sus principios son buenos. En consecuencia, su norma, los mandatos son buenos. Y si tú obedeces esas normas, si tú sigues esos principios que reflejan lo que Dios es, entonces si tú decides, esa decisión va a ser buena. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque Dios es bueno, porque estás obedeciendo a un Dios bueno. Pero es que no me parece, es que yo no siento eso de negarme a mí mismo, y si yo le digo al novio que no, entonces se va a ir. Eso no es bueno, pero para Dios sí lo es. ¿Se dan cuenta? Y ese es el gran conflicto que tomamos en cuenta. Es que si yo pago todos los impuestos, o si yo entonces los ingresos me van a bajar mucho. Es que si yo no le pago al empleado si yo le pago todo lo que le corresponde, entonces caramba, no voy a ganar nada, voy a trabajar para pagarle a él. ¿Y dónde está el tema de justicia, por ejemplo? Es que si yo no abulto los precios, entonces ¿cómo voy a reponer? Y además todo el mundo lo hace así. Yo sé que esta es una situación muy incómoda y unas decisiones muy difíciles que tomar, pero aquí se trata que el centro es ¿quién? Dios, ¿cierto? Y es el trabajo y el carácter que debemos ir desarrollando constantemente, de modo que llegue el punto a que, como el salmista, podamos declarar desde todo nuestro corazón, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones, que Dios es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. También dice el Salmo 33:4, la palabra de Dios es justa, fieles son todas sus obras. Entonces estamos considerando, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. El Salmo 119:89 dice, tu palabra, Señor, es eterna. Vamos aquí, tu palabra es justa, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Esa es la descripción de lo que para el salmista David era la norma de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, el criterio de Dios, bueno, justo, eterno. Y luego decía también su hijo Salomón, Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Toda palabra de Dios es digna de crédito, es confiable. Pero parece que se nos olvida eso, ¿cierto? Y como que más justo es el criterio del cuñado, o de mi papá, mi mamá, o del amigo, de la gran amiga. Esa opinión como que es la más justa que la misma de Dios. ¿Ok? A lo que dicen las redes, ¿ok? Por el Twitter, lo que hablan en en el Instagram, lo que transmiten por el Facebook, es como que es más justo, más confiable, ¿ok? Que lo que Dios mismo dice. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Ahora, siendo que la palabra de Dios es justa, eterna, digna de crédito, entonces toda decisión tomada según la palabra de Dios, podemos decir entonces que es una decisión justa, es una decisión confiable, es una decisión incluso que tiene influencia y tiene, digamos, un alcance eterno. Su beneficio, los resultados tienen un alcance eterno en generaciones. Pregunto entonces, ¿sobre qué vas a basar tus decisiones? Esta semana, ¿tomaste alguna decisión? ¿Consideraste las opciones? ¿Bueno o malo? ¿Consideraste qué dice Dios al respecto? Esta próxima que viene,
de seguro tendrás que tomar otras decisiones. Y tal vez ahora estés pensando, caramba, ¿qué voy a decir? Señor, háblame. Bueno, Dios está hablándote hoy. Y prácticamente te está diciendo, hey, inclúyeme. Inclúyeme porque hay una verdad verdadera. Hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es Dios. Él es el camino, Él es la verdad. Y esa es la vida. Amén. Y nadie irá al Padre si no es por Él. Y nadie podrá disfrutar de las bendiciones del Padre si no es por Él. Y si usted no aprende obediencia como Cristo lo hizo en su momento, entonces a la hora de tomar decisiones será muy complejo. Y lo que queremos es que te ahorres problemas. Y que ahora que aún estás a tiempo, puedas considerar a Dios como la opción verdadera a la hora de tomar alguna decisión. La pregunta ahora es, ¿cómo descubrir la verdad en la palabra de Dios? Ok, pastor, está bien, entiendo. Y de verdad tengo el compromiso pleno de hacer lo que Dios me diga a través de su palabra. Pero yo voy a buscar en la Biblia y no encuentro que me diga que yo no me asocie con esta persona, por ejemplo. Es que yo no encuentro acá que diga que es malo, por decirles algo, sobrefacturar. No encuentro, porque en aquel entonces no se hablaba de factura. Yo no digo nada. ¿Qué dice aquí de factura? No dice una palabra de factura en la Biblia. X. ¿Cómo descubrir la verdad? Y algunos podrán decir, pero ese libro tan antiguo, hay muchas cosas que se dijeron, pero que eran de aquella época, no se aplican ahora. O sea, ahorita que ha avanzado tanto en tecnología, hemos avanzado tanto en conocimiento del ser humano. En aquel entonces era conocimiento rudimentario. ¿Cómo vamos a aplicar cosas tan viejas? En fin, criterios tan antiguos. ¿Cómo descubrir la verdad en la palabra del Señor? Y antes de hablarles acerca de este proceso de descubrir la verdad, yo no sé, a ver, ¿quiénes tienen hijos pequeñitos acá? Hijos chiquitos, levante su mano, ¿verdad? O sobrinos que están en casa, pequeños, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Sabe? ¿Qué se le dice a un niño, al menos cuando está, digamos, unos 3 años, 4 años, que es curioso y quiere meter el alambre en el tomacorriente? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dices? ¿Ah? ¡Caca! No toque, ¿verdad? Vean cómo la relación con esos niños se limita a la norma, ¿ok? Solamente la norma, no, y punto. No das más explicaciones. No lo toque. Cuando va a querer atravesar la calle, ¿qué le dicen? ¿Ah? Hey, antes de atravesar la calle, ¿qué tienes que hacer? Mira a los lados. Cuidado cuando atravesar la calle. Cuidado con no corra. En fin. Y quizás para eso, para el muchacho dirá, oye, me están coartando la libertad. Yo quiero saber por qué no puedo meter el alambre ahí. Que ahí es detrás de ese hueco, ¿no? ¿Habrá algo metido allí? ¿Qué será eso? ¿Y por qué? Si yo me gusta correr, ¿por qué no atravesar la calle? ¿Y cómo yo sí veo a los demás que lo hacen? ¿Y por qué a mí no me dejan? Ese muchacho, en ese momento usted está imponiendo una norma, ¿cierto? Una norma. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué usted pone esa norma? Por ejemplo, el de mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, o en todo caso, el de no colocar el alambre en la pared, en el tomacorriente. ¿Por qué coloca esa norma? A ver. ¿Por seguridad? ¿Protección? Entonces vean esto, hay una norma específica, literal, no lo toque. Esa norma tiene un porqué. ¿Cuál? Protección, seguridad. ¿Y por qué tú buscas proteger y darle seguridad y proteger a tu hijo? ¿Por qué? ¿No conoces las consecuencias? ¿Qué dice de ti? Como mujer, como madre, como padre, como tío, lo que sea, como abuelo. ¿Qué dice de ti esa norma? ¿Ah? Que lo amas. Dice de ti que tú amas y que te importa y que eres su protector, que ahora estás fungiendo un rol de protector. ¿Por qué lo amas? Hijo, porque ¿no le han dicho acaso a ustedes eso? Te doy este correazo porque te amo. Yo no entendía eso. Y usted no va a esa fiesta. Ay, pero ¿por qué? Usted siempre, no te lo digo. No me amas, claro que sí te amo. Y por eso es que yo te lo digo.
y te regaño porque te amo. Oye, eso el chamo no lo entiende de momento. Se contradice, ¿cierto? Pero ya después que uno tiene hijos y va pasando el tiempo y uno dice, con razón, ya entiendo lo que decía mi mamá. Esos chancletazos de amor que me lanzaba, ¿verdad? Entonces, vean esto, hay una norma que busca que proteger, ¿ok? Y que esa protección dice que tú como padre eres protector y que amas y que te importa a ese niño. Por eso implica la norma. Entonces vemos tres cosas allí. La norma, un principio que explica el porqué de la norma y tu persona, lo que refleja. Porque a la larga esa norma, esa regla de no tocar, de no hacer o de sí hacer, en este caso de no tocar aquello, refleja el amor que tú tienes por esa persona. ¿Ok? Por ese niño en este caso. ¿Sabe? Eso mismo aplica con la palabra de Dios. Y lo que Josh McDowell mencionó en una oportunidad como el proceso de la verdad, un principio, él le llamaba el principio de las 3 P. Y es lo que quiero mostrarles en esta mañana. En la Escritura vamos a encontrar eso mismo. Hay normas, vamos a pasarlo aquí, hay preceptos, que es la norma literal. ¿Ok? Por ejemplo, el no matarás, ese es un precepto. Hay una norma que está explícita allí en Éxodo, en la ley. No dar falsos testimonios, esa es otra norma, precepto que está allí. ¿Ok? La norma o digamos el precepto tiene una característica que tiene una vigencia muy limitada. ¿Ok? Y que se aplica según el contexto donde está, y no necesariamente este precepto se aplica en toda cultura o en toda época. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del niño del alambre, ya tú tienes un muchacho de 25 años, ya tú le vas a decir, no meta eso ahí en el a menos que tenga una condición especial, pero si es un hombre ya universitario, que tal, y tú le vas a dar esa norma, él va a decir, mamá, pero ¿por qué tú me dices eso? Esa norma como tal ya no tiene vigencia. Han pasado los años, ya estamos en otra época, yo soy una persona madura. Entonces es un sinsentido imponer a un hijo, a un hombre, a una mujer de 25 años, por ejemplo, una norma como esa. Aunque ya la norma no tiene vigencia, pero tú todavía sigues siendo, como madre, como padre, amoroso, todavía te sigue importando tu hijo, eso se mantiene, ¿cierto? Y también se mantiene un principio, en este caso el de seguridad. Y aunque ya tú no le dices como norma a tu muchacho, no metan nada dentro de ese tomacorriente, sí quizás dirás otros consejos. Mira, ten cuidado cuando salgas con el celular, ¿verdad? Mira, estás en esa fiesta, vas a esa reunión, ten cuidado, no tomes o sea, si te van a ofrecer alguna bebida, no se la aceptes, que te sirvan delante de ti, qué sé yo, o sencillamente no vayas a esa fiesta. No, pero ¿qué es lo que persigue? Es otro precepto, pero se mantiene el mismo principio. ¿Cuál? El de seguridad. Se lo dices ¿por qué? Por seguridad. Y vean cómo ese principio se mantiene a pesar de que los años han pasado, pero el principio se mantiene, la seguridad. Y el amor como padre se mantiene también, a pesar de que los años han pasado. La norma cambia, pero se mantiene el principio y se mantiene tu persona. Y eso mismo aplica el precepto. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero el precepto es de la norma que establece en la Biblia. Y es lo que encontramos como los 10 mandamientos, el no hacer, el que sí debes hacer. ¿Ok? Pero ese precepto está fundamentado por un principio. Este principio explica el porqué de ese precepto. Y lo fundamental de esto es que este principio refleja la persona de Dios. Entonces, así como tu norma de mirar a los lados antes de cruzar la calle refleja el amor que tú tienes por tu hijo, así también las normas que encontramos en la Biblia reflejan el corazón sabio y amoroso de Dios.
Y lamentablemente muchos van a la Biblia o consideran la Biblia como una lista de las cosas que debo hacer y que no debo hacer. Muchos buscan la Biblia pensando simplemente en cuáles son las promesas y las bendiciones que voy a tener. Y por eso quizás leen mucho los salmos porque hablan muy cosas bonitas. Y para algunos quizás el encuentro con la palabra de Dios se hace un poco tediosa. Porque bueno, vamos a ver qué sale. No lo entiendo. No veo aquí que me diga. No hay una norma que me diga explícitamente qué debo hacer. Acuérdense, aunque usted quizás no consiga la norma, porque ya haya perdido vigencia por la cultura, por la época, sí va a encontrar el principio, y sí un principio que va a reflejar la persona de Dios. Desde ya les digo, cuando usted se acerque a la palabra de Dios, acérquese no como para buscar una lista de lo que debes hacer y lo que no debes hacer. No, encuéntrate con la palabra de Dios para encontrarte con la persona de Dios, con el corazón de Dios. Y ese es otro punto. Por ejemplo, vamos a colocarles algunos ejemplos acá. 1 Corintios capítulo 14, 34. Aquí hay una norma, hay un precepto. Y de seguro que aquí unos caballeros dirán amén. Porque dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No, ni se atreven, yo entiendo. Hay una norma allí, hay un precepto. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Amén. Y uno puede basarse en esto. Ya va, eso está en la palabra y tienes que obedecer eso. Pero si usted revisa el contexto en 1 Corintios 14, está hablando acerca de los dones. Y dice la Escritura que también a la mujer, a todos les dio dones de palabra, de ciencia, de profecía. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice, a las mujeres también Dios le ha dado dones de profecía, pero en la iglesia no pueden hablar? Y entonces, ¿cómo hacemos? Resulta contradictorio, ¿cierto? Y uno se pregunta, acá en la iglesia, ¿cómo haríamos? Porque aquí yo encuentro mujeres maravillosas y usadas por Dios, ¿verdad? Aleluya, mire, de verdad. ¿Cómo van a hablar? Por ejemplo, las hermanas, un aplauso. Pero es verdad, no es por simplemente el agua, es la realidad. Aquí veo, por ejemplo, las mujeres, las hermanas de intercesión. Wow, cómo han ministrado, cómo siguen ministrando a los ministros, a la gente aquí en la iglesia. Y si ellas no pudiesen hablar, entonces, ¿cómo Dios la usaría? A las que están trabajando aquí al lado, con Wambalan, con Ambiente de Familia, con los que están con allá arriba con Alfa. ¿Cómo si las chicas no pueden hablar ni no pueden decir nada? Entonces, ¿cómo esos niños y esos muchachos serán atendidos e impactados con la palabra del Señor? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría el ministerio de alabanza y adoración? Si aquí veo que están cantando y ministran y hablan y exhortan, ¿cómo? Si no pueden hablar, ¿cómo lo harían? Igual la gente de protocolo. Igual cuando los que están en Pronin, dígame, en Pronin la mayoría son mujeres. Y si no pueden hablar en la iglesia, entonces ¿cómo podrían ministrar? ¿Cómo podrían impactar esas vidas poderosamente? Y las que predican acá, en los clamores, en las que hablan, si no pueden hacerlo, entonces ¿cómo harían? Sin embargo uno dice, ya va, pero la Biblia dice, no pueden hablar en la iglesia. Sucede que en la cultura de Corinto era mal visto que la mujer hablase en público con el hombre. Y como aquellas mujeres se sentían libres porque el Señor las liberó de la ley, de todo eso, entonces ellas perfectamente no tenían problema y hablaban. Pablo está diciendo, ya va, vamos a cuidarnos un poco, ¿ok? Tampoco nos vamos a desaforar y vamos a crear desorden acá. Y por eso dice, en la iglesia no, es preferible que no hablen. Y luego clarifica un poquito más. En el verso 35 dice, si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Pero ¿cómo es el asunto este? Porque sucede que la educación religiosa de la mujer era prácticamente nula. Quien recibía la educación era el hombre. Y cuando estaban en la sinagoga, en la iglesia, reunidos, hay ciertas preguntas que la mujer obviamente hacía porque no tenía esa instrucción básica. Y esto generaba desorden en la reunión. Y por eso Pablo dice, ya va, esto es algo, el ABC, esta es la parte básica. Si usted quiere
para no perder el orden acá de lo que estamos haciendo, si usted tiene alguna pregunta, hágasela a su marido en casa. ¿Ok? Porque al hacerlo aquí, se nos desordena el asunto, se nos embochincha el asunto. Entonces vean cómo el contexto clarifica. Aunque hay una norma explícita, esa norma ya no tiene vigencia en los tiempos actuales. Porque esa norma explícita, es decir, la mujer no hable en la iglesia, era aplicable al contexto en la iglesia en Corinto. ¿Ok? Pero, ahora bien, pero esa es la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué entonces no borrar eso si ya no tiene utilidad? Sí, ya va. Sí hay una utilidad en todo esto. Porque esta norma explícita está sustentada en un principio. ¿Ok? Un principio que refleja la persona de Dios. ¿Y cuál era ese principio? El mismo al apóstol Pablo lo establece en el verso, en 1 Corintios 14:33, se los leo. Él viene diciendo, como en esta iglesia hablaban en lenguas y había un gran desorden, entonces él está clarificando esto. Ya va, vamos a poner orden acá. Y en 1 Corintios 14:33 él dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre, ¿no?, en las congregaciones de los creyentes. Voy atrás entonces aquí a la gráfica. El precepto, la norma, la mujer no hable. ¿Cuál es el principio? Orden. La idea era tener orden, no discriminación, sino que existiese un orden. ¿Y por qué ese principio? Porque Dios es un Dios de orden. Refleja lo que es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque la norma, la mujer no hable en la iglesia, literalmente ya no se aplica hoy. Así como usted no puede decir a su hijo, epa, de 25 años, no metas el alambre en el toma corriente. Esa norma ya no se aplica para él. Así también esa norma, por ejemplo, no se aplica. Pero sí se aplica el principio que refleja la persona de Dios. Cuando usted va a encontrar en la escritura, va a buscar la verdad de la palabra de Dios a la hora de tomar una decisión, tal vez no encuentre la norma expresa. Tal vez no va a encontrar, vamos a poner un ejemplo típico y algo extremo. ¿Será que aborto o no aborto? Pero la Biblia no dice nada acerca del aborto. ¿Ok? La palabra aborto no existe. Pero sí hay el principio. No está en la norma, el precepto literal, perdón. No está este precepto literal, pero sí hay un principio. ¿Ok? Y el no matar refleja un principio, el de preservar la vida. ¿Por qué? Porque refleja lo que es Dios. Dios es el que da y quita. Él es el dador de la vida. Mis amados, muchas veces nos enredamos y nos complicamos la existencia porque no vemos en su amplitud lo que es la palabra de Dios. Que a la larga, cuando yo estoy obedeciendo a Dios, no simplemente estoy obedeciendo unas reglas, no. ¿Qué es lo que estoy obedeciendo? Estoy obedeciendo al corazón de Dios. Mis amados, cuando usted lea las escrituras, no está viendo simplemente una historia, no está viendo un conjunto de reglas, no, estás viendo nada más y nada menos la naturaleza misma de Dios, lo que Él es, porque Él se revela a la humanidad a través de su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo te invito a que la persona que tengas a tu lado, agárrele por el hombro ahí rapidito, dele un sacudoncito allí y dile, busca, abre la Biblia, abre tu Biblia, dele un empujón allí, ¿verdad? Exacto. Eso es contigo. Busca el corazón de Dios. No, busca el corazón de Dios. Entiende que cada vez que abras esa Biblia estás buscando el corazón de Dios y estás teniendo un encuentro con el corazón de Dios, con el corazón sabio y amoroso de Dios. No simplemente instrucciones, no simplemente textos que memorizar o historias que aprender.
No, es el corazón mismo de Dios. Por eso les digo lo siguiente: no busques en las Escrituras una fría lista. Vamos a ponerle acá este texto que me parece importante. No busques en las Escrituras una fría lista de lo que debes y no debes hacer. De eso no se trata la palabra de Dios. Acércate para descubrir el corazón de un Dios sabio y amoroso. Amén. Acércate a Dios a través de su palabra. Algunos dicen: es que no me gusta leer, me fastidia leer. Y yo entiendo que no te gusta leer acerca de física, de química, de matemáticas. Entiendo que no te gusta leer acerca de historias. Entiendo todo eso. Pero la Biblia no es cualquier libro. Es el corazón de Dios. Y cuando te acercas a Él, estás viendo la esencia de Dios mismo. En cada historia, en cada norma, en cada principio, estás descubriendo la persona de Dios. Y es allí, y ese es el encuentro que debes tener a diario con Él. El salmista declaraba, Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos lo creen? La ley del Señor es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y si es perfecta, ¿por qué he de desestimarla? Si es perfecta, y yo creo que la palabra de Dios es perfecta y que convierte, transforma, que hace al necio sabio, al que no entiende lo ayuda a entender. Si es así, si usted lo cree, si es nuestra convicción, entonces ¿por qué no buscarla? ¿Por qué no atesorarla en nuestro corazón, como lo dice la Escritura, como el mismo el mandamiento de Dios? Atesóralo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué ser tan indiferentes? ¿Por qué no tener una allí en la cabecera de la cama? ¿Por qué poner tantos peros y dicen: no, que está muy caro, una Biblia es muy cara ahorita? No. Si ese es reitero una vez más, lo que está allí, cada principio refleja el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué ignorarla? ¿Por qué desestimarla? Estarías desestimando el mismo corazón de Dios. No se da cuenta. Y al desestimar el corazón de Dios, te alejas de Él, aunque vengas todos los domingos a la iglesia. Alguien dijo en una oportunidad que la vida cristiana no es de un día a la semana, es de todos los días, de un encuentro creciente y apasionante con Dios. Y si tú no buscas el corazón de Dios a través de las Escrituras, entonces te estás alejando de Él. ¿Sabe? Si no te gusta leer, entonces ruégale a Dios: Señor, yo no me quiero alejar de tu corazón. Haz que ame al menos leer tu palabra. Y es interesante porque si usted dice: no me gusta leer, entonces no leerías ningún aviso, ¿cierto? No leerías el horóscopo, o no sé, o no leerías Dollar Today, cómo está, no lo leerías tampoco. No deberías leerlo, ¿cierto? Porque no te gusta leer. Entonces, conéctate con el Señor. La palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sigue diciendo el verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, no lo entristecen. No es que cuando tú revisas las redes y tantas malas noticias, eso te deprime. Si últimamente estás disociado, si últimamente estás angustiado porque todo es malo, todo es rollo, todo es charlas, marchas, todo es amenazas, si esto te angustia, entonces conéctate con la palabra de Dios, que alegra el corazón. Amén. Es la palabra del Señor, sus principios, que nos trae esa esperanza de vida, esa restauración. Conéctate con ella. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. Dice luego el verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y si el Señor entonces es la verdad, y esa es la verdad absoluta, tienes en tus manos o en tu celular, tienes allí la herramienta en las Escrituras, la herramienta perfecta
para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones buenas. No sé cómo está tu disciplina en cuanto a la palabra de Dios. Yo no sé cómo estás escudriñando, como dice la Escritura, escarbando esa palabra. Y ¿sabe qué? Al considerar estas 3P, es decir, el precepto, el principio y la persona de Dios, es ese escudriñar de la palabra. Muchas veces uno no entiende lo que está leyendo y uno dice, no sé, Dios no me dijo nada. Debes preguntarte, entonces, Señor, ¿qué principio hay detrás de todo esto? No veo un mandamiento, no veo una norma explícita, pero hay un principio. Señor, ¿cuál es el principio que está detrás de esto? Ese principio que refleja tu persona, que refleja lo que tú eres. Cuando usted ya sea esta noche o cuando esté en casa y sienta ese impulso de leer la Biblia, entienda, es el Espíritu de Dios que te está invitando a descubrir su corazón. Ya mañana en la mañana, antes de salir, antes de revisar las redes, chequee el corazón de Dios. Hágale un chequeo al corazón de Dios. Habla la Escritura. Busque un libro en particular y haga un estudio sistemático, continuo, pero que todos los días usted pueda buscar de esa palabra, porque en el momento preciso Dios hablará a tu corazón, hablará a tu vida directamente, bien sea por el consejo de otros, pero que va a reforzar ese principio que refleja su persona. Dios te ama, le importas mucho, Él es tu protector, Él es tu protector. Y los principios y las normas que encontramos en la Escritura reflejan eso. No vea a Dios entonces como aquel que quiere amargar tu vida con lo que no tienes que hacer. No veas a Dios simplemente como aquel que quiere sabotear tus ideas o tus planes. No veas a Dios como aquel que de alguna manera va a sabotear tus proyectos. No. Tienes que entender, recordar y declarar en esas conversaciones internas que tienes contigo mismo. Declarar en esas conversaciones que tienes quizás con los que están a tu lado. Declarar, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, es verdadero y confiable. Y hay un compromiso que es el de obedecerle al momento de tomar una decisión. Entonces compara tu opción con la naturaleza de Dios. Y te dejo ese mensaje porque es lo que quiero que sepas hoy. A la hora de tomar una decisión, esa opción compárala con la naturaleza de Dios. Yo sé que hay momentos en que uno no quisiera obedecer. Yo sé que hay momentos, que hay decisiones que resultan dolorosas porque el resultado inmediato tal vez implique una pérdida. Si yo digo que no, entonces quizás no me tomen en cuenta hoy. Si yo digo que no, tal vez no voy a tener esa ganancia que me prometen tener aquí en lo inmediato. Y Dios sabe que yo necesito dinero. Si yo digo que no, tal vez ese chico o esa chica no me llame más y se interese más por mí. Si yo no pongo límites y digo que no, entonces quizás no sea el más popular. Si digo que no, tal vez no me tome más en cuenta en el corto plazo. Pero si estás clara que tu respuesta está influenciada por el principio y la verdad de Dios, entonces sabrás que aunque al momento no veas los resultados, sí sabrás que a largo plazo verás la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él te lo ha prometido. Él te lo ha prometido. ¿Sabes qué? Nosotros podemos tomar decisiones y yo voy a decir, Señor, tomaré esta decisión aunque a mí no me parezca, pero a ti sí te parece. Señor, tomaré esta decisión aunque yo crea que esté perdiendo, pero tú dices lo contrario. No se trata de mí, Señor, se trata de ti. A la hora de tomar decisiones no se trata de ti, se trata de Dios.
No se trata incluso ni siquiera de tu familia, ni de tus hijos. Se trata en última instancia de Dios, de su voluntad, buena, agradable y perfecta. Piensa en esa decisión que vas a tomar ahora. ¿Qué dice Dios al respecto? Piensa en esa decisión y di: esta decisión refleja el corazón de Dios. ¿Es lo que realmente Dios es? ¿Lo que tiene proyectado para mí? Yo te reto a eso. Y luego toma la opción correcta. Y sabe, muchos aún sabiendo esto no lo hacen. ¿Y saben por qué? Porque falta un elemento clave. Sí, vean esto. Tengo que tomar una decisión. Tengo que comparar las opciones. ¿Es bueno o es malo? Según Dios. Ok. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice realmente? Y es buscar ese proceso de la verdad verdadera de Dios. El principio de las 3P. El precepto, el principio y la persona de Dios. Esas son herramientas para tomar decisiones. Sin embargo, algunos aún sabiendo eso, no lo toman. No toman la decisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. ¿Y saben por qué? Y quizás ha sido tu problema. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir el próximo domingo. Pero por ahora, lo importante es que usted tenga una visión distinta de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la Escritura. Que tengas una visión distinta de lo que es tu encuentro con las Escrituras. Recuerda, es un encuentro con el corazón de Dios. Es un encuentro con Él. Es un descubrimiento diario de la sabiduría, del amor de Dios, que es lo que tanto necesitamos. Necesitas, sí, cómo no, creer firmemente en el Señor. Necesitas, sí, tener una convicción firme en cuanto a la veracidad, la justicia, la fidelidad y confiabilidad de la palabra de Dios. Por eso vamos a hacer una oración, porque Satanás por allí te bombardea y te hace dudar de esa confiabilidad de la palabra. Ya no se trata de que me gusta leer o no, o que no entienda o no. Ya se trata de ahora de que ¿qué tan realmente es así? ¿Es realmente esa la interpretación? ¿Y qué tal si es que me están confundiendo y se quieren aprovechar de mí? Entonces allí necesitas ese encuentro con el Señor. Ahora sí te invito a que te pongas en pie ahí donde estás. Y puedes decir ahora, como lo diría el salmista David: los juicios del Señor son todos verdad. Los juicios del Señor son todos justos. Su palabra es eterna. Su palabra es buena. Y mi oración ahora es que estas declaraciones queden guardadas en tu corazón. Y que a partir de ahora tu experiencia con las Escrituras sea esa experiencia de intimidad, de encuentro con el corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, Padre, yo reconozco que muchas veces he tomado decisiones y no he tomado en cuenta tu precepto. No he tomado en cuenta, Señor, tus principios. No he valorado, Señor, tu persona, tu naturaleza. Señor, perdóname porque al desobedecer, al no buscar y comparar mis opciones con lo que tú dices, oh Señor, estoy desafiándote a ti, estoy desafiando tu santidad, estoy desafiando tu naturaleza, estoy desafiando, Señor, tu bondad, estoy desestimando tu autoridad. Oh Señor, perdóname por eso. Ya no se trata de mí, ya no se trata de los resultados o las bendiciones que yo pueda tener.
Señor, se trata de ti. Se trata de lo que tú eres. Señor, perdóname y ante ti me humillo por despreciar tu naturaleza, por despreciar tu palabra, por despreciarte, Señor, a ti, al no consultarte, al dejar esa Biblia, Señor, relegada a un segundo plano en mi vida, en mi corazón, en mis decisiones diarias. Oh Señor, y tanto que te pido, y tanto que espero de ti, Señor. Qué bueno que eres misericordioso. Qué bueno, Señor, que tu gracia y tu amor, Señor, nos cubre. Y que hoy nos estás dando esa oportunidad para empezar de nuevo. Perdóname, Señor, por utilizar tu palabra para llenar mi ego. Perdóname, Señor, por utilizar tu palabra y mostrarles a otros que yo sé más. Perdóname, Señor, por utilizar tu santa y gloriosa y poderosa palabra solo para mi conveniencia. Señor, perdóname, Señor, cuando el orgullo por el conocimiento adquirido toma el lugar de esa misericordia. Oh Señor, y enseñamos o mostramos a otros, quizá con nuestra, entre comillas, sabiduría, lo ignorantes que son. Padre, que cada día la palabra sea viva en nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor, de todo corazón, que los que están aquí presentes, cuando hoy escudriñen en esa palabra, cuando hoy descubran, Señor, de ti, oh Padre, puedan tener una experiencia maravillosa y que puedas hablar a sus vidas. Oh Señor, clarifica sus oídos y que puedan, Señor, encontrar la respuesta a su necesidad, a su duda. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu, tú que convences de juicio, de justicia y pecado, entonces ve removiendo, ve inquietando, para que los que están aquí presentes comiencen, si no lo han hecho, oh mi Dios, a escudriñar la palabra como ese encuentro personal contigo, no como una norma o una cultura, sino como un encuentro personal, creciente y apasionado contigo, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo y que las decisiones que hoy han de tomar, que mañana o esta semana han de tomar, sean dirigidas por ti, Señor, y que puedan dar y contar sus historias en donde tu gloria se vea reflejada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los guarde, me los bendiga y enamórense de la palabra del Señor. Gracias por su asistencia.